Alerta en C5N, información vinculada a la investigación del crimen de Lola Chomnales. Dijimos más temprano que había una persona detenida, uno de los principales testigos, el padre de quien encontró el cuerpo de Lola Chomnales, estaba detenido por una situación completamente distinta. La presunta tenencia de 70 plantas de marihuana, de entre 70 y 75 plantas de marihuana. Bueno, ya lo indagaron y ya lo liberaron en Uruguay, ¿sí? Está detenido ahora. Por otra parte, les decíamos más temprano, hallaron sangre en el pareo, ¿sí? Hallaron sangre en el pareo que no es de Lola y que ya se cotejó con el ADN de las 10 personas, de los 10 detenidos que pasaron en algún momento por los juzgados de Rocha, o por el juzgado de Rocha en la República Oriental del Uruguay. Desde Montevideo están viajando en este momento a Rocha autoridades judiciales con los resultados del entrecruzamiento de esos datos, es decir, de ese ADN que se encontró en el pareo, que no pertenece a Lola, y el ADN de los 10 detenidos, o de las 10 personas que en algún momento estuvieron detenidas. Está Sebastián Cabrera en línea con novedades desde Uruguay. Gracias por volvernos a atender, Sebastián. Con mucho gusto. Hace instantes liberaron a el artesano. Quedó en libertad. Él, bueno, dio los motivos por los cuales tenía estas 70 plantas en su domicilio, era para uso medicinal futuro, lo cual la juez, con pruebas que él estuvo presentando, pues lo dejó en libertad y recién se acaba de retirar junto a su esposa y algún familiar más. Las plantas no la pudo recuperar porque no tenía el registro legal correspondiente que se solicita aquí en nuestro país. Por su parte, también acaban de retirarse, nosotros no la teníamos esta información porque estaban antes de que nosotros llegáramos, 2 jóvenes del balneario Aguas Dulces, que también fueron indagados por el caso Lola. Recién acabamos de hablar con el abogado de estos 2 jóvenes, fueron liberados por también falta de pruebas, no tienen absolutamente nada que ver. Fueron indagados por la justicia uruguaya, por la jueza Urioste, también acerca del caso de la joven asesinada. Y como ustedes decían, se encontró 2 ADNs en una de las pertenencias que estaban dentro de la mochila de la joven. Lo que se nos confirmó hace instantes, y esto ya está confirmado, no nos pudieron confirmar que era sangre, sí ADN. Bien. Pero no sería sangre, sí ADN. Esto es una información de adentro mismo de la investigación, que obviamente nos han solicitado bueno, mantener la privacidad de la información, obviamente, pero nos confirmaron que no es sangre. ¿Y si no es sangre, qué es? Bueno, ahí tendrían que entrar los especialistas en este tipo de cosas. A nosotros se nos informó hace instantes de que lo encontrado es ADN, pero no sería sangre. Se está cotejando con las 10 personas que pasaron por acá por el juzgado de Rocha, y se nos confirmó también que demora aproximadamente unas 3 horas y media cada cotejo. O sea que estaría llegando en las próximas horas la información y los resultados de las pruebas que se están realizando, reiteramos, en la capital del país, para saber si coincide este ADN encontrado con alguna de las 10 personas las cuales pasaron aquí al juzgado de Rocha, o de lo contrario, si no coinciden, encontrar la persona que coincida con esta muestra de ADN, con este ADN que fue encontrado, reiteramos, en las pertenencias de la joven de 15 años asesinada. Ahora, ¿cómo son las cosas, no, Sebastián? Hace algunos minutos hablábamos de sangre, por lo menos desde Argentina, en una toalla y un pareo. Después era sangre en un pareo y ahora la información dice no es sangre, por lo que uno puede presumir, por ejemplo, que ese pareo haya sido utilizado por otras personas antes de que lo utilice Lola Chomnales y tenga el rastro de ADN de otra persona que nada tenga que ver con el crimen, lo que haría retroceder sobre nuestros pasos un montón de veces, ¿no? Podríamos estar frente a otra situación que nos deje otra vez en foja cero, más allá de lo grandilocuente del título, Sebastián. Sí, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y plantear la información que nos llega, claro, pero ser muy cuidadosos por lo que el tema significa, claro, por lo que estamos hablando de la muerte de una joven de 15 años, de la cual todos queremos
tantos de ustedes en Argentina, de donde era oriunda la joven y su familia, como nosotros aquí a la distancia donde sucedió el hecho. Lo que más queremos es que esto se esclarezca y que él o los responsables estén donde tengan que estar. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos en la información que brindamos y de la manera que nos llega. Nosotros se nos dijo, y le reitero, por una muy buena fuente, que ese ADN, lo que se encontró, está confirmado. Sí, ese ADN son 2 ADN, uno de la joven y el otro de una persona que se está intentando cotejar para saber si coincide con las muestras de las 10 personas que pasaron o habrá que buscar otra persona. Eso por un lado. Pero ahora yo me comunicaba hace instantes con esta información y me decía, ojo, no confirmes que sea sangre, porque hay un hermetismo muy grande, no nos olvidemos que hay un secreto sumario y obviamente que la información sale en cuentagotas. Lo que sí me confirmaba, reitero, es la aparición de este ADN, pero se me dice, ojo, puede no ser sangre, puede ser no ser sangre, y eso lo dejamos en manos de los especialistas, seguramente. Sebastián, gracias por habernos atendido. Seguro te vamos a volver a molestar teniendo en cuenta que está llegando esa información desde Montevideo que podría ser importante. Sí, acá en el juzgado de Rocha estamos enfrente a la puerta del juzgado y hay un gran movimiento. Obviamente que hay otros hechos delictivos que está atendiendo la jueza Uriarte, pero se nos informó que en las próximas horas, si no es hoy, seguramente mañana, va a haber novedades importantes con respecto a este caso, porque, reiteramos, estamos aguardando que llegue la información y todas las pruebas de Montevideo y que llegue el doctor Barrera. Cuando llegue esto, seguramente van a haber novedades importantes. Gracias, Sebastián, abrazo grande. Abrazo a la distancia. Miren qué diferencia, ¿no? Es que parece sutil, pero no lo es tanto. Una cosa es encontrar sangre en un pareo y otra cosa es encontrar rastros de ADN en un pareo, porque un pareo se puede prestar de una persona a otra, claramente, la pudo haber utilizado, la pudo haber tocado, la pudo haber manipulado, y en ese caso el ADN puede ser de cualquiera y probablemente nunca haya coincidencia con los 10. Sirve de algo, obviamente, pero se reducen las posibilidades de que pertenezca a algunas de los 10 personas, o de las 10 personas que en algún momento estuvieron detenidas, o no, la barría. No es lo mismo. No, claro, pero yo me gustaría hacer una reflexión. ¿Puede una mancha de sangre, sabiendo que es de sangre, los resultados de arrojar que no es sangre? Hagamos un ejercicio. ¿Puede? Sí, puede. Puede. Sí, pero ¿y cómo puede? Sí es sangre, pero imaginemos que no sabemos que es sangre. El tema está en esa fase preanalítica. Uno debe tener una marcha analítica que seguir. Utiliza reacciones de orientación. Son ensayos preliminares, son estudios primarios. Para eso, cuando da positivo, el estudio primario no me dice que eso es sangre, sino que puede ser sangre. Pero resulta ser que cuando la técnica genial y rápida es utilizando agua oxigenada. Una de las técnicas es utilizar agua oxigenada sobre la mancha. ¿Para qué? ¿Para qué? El agua oxigenada es un peróxido de hidrógeno. Los peróxidos reaccionan con las peroxidasas, que son unas enzimas o proteínas que tiene la sangre, pero también otras sustancias. Algunos vegetales, por ejemplo. Muy bien, eso hace que haya un burbujeo. Uno cuando se corta un dedo se pone... ¿Qué le pasa cuando le agrega agua oxigenada? Espuma. Sí, sí. Esa espuma es oxígeno. Ese oxígeno es el que se aprovecha para la reacción. Ahora bien, yo me equivoqué y esa fase preanalítica, en vez de agua oxigenada, le puse agua destilada. No, pero no puede pasar eso. Me equivoqué. Tomé una muestra de agua destilada y me va a dar negativo. La negatividad es de certeza que no es sangre. Las reacciones positivas... ¿Pero cómo se va a equivocar? Se puede... Me cambié sin querer el frasco. Todo es posible. Todo es posible. Pero, digamos, una fase preanalítica bien estudiada no puede pasar. Ah, pero puede pasar. Pero yo le puedo comentar un caso, por ejemplo, de hace unos cuantos años, donde una reacción de orientación dio positivo y fueron como 3 años
el padre y el hijo imputados de homicidio, esto fue en La Matanza, porque dio positivo la mancha de sangre, que no era sangre, era una mancha en una verdulería que había en un cajón de remolacha. La remolacha tiene peroxidasa. Cuando le agregó oxigenada, ¿qué pasa? Da positivo. Hizo la reacción. Entonces, ¿qué dijeron? Positivo sangre. No, positivo peroxidasa, no sangre. Pero entonces es todo muy parcial. Pero vos Bueno, hay fíjate que saber trabajar. En los análisis de sangre oculta que se hacen, que Bueno, se efectúan, sí. obligan a hacer un régimen muy especial donde no se debe comer nada que tenga sangre, si come carne de pollo, nada que sea colorado. Con lo cual estoy afianzando la teoría de él y la postura de él. Claro. Nada, cerezas no se pueden comer, nada que sea colorado, absolutamente nada. Por supuesto, remolacha tampoco. Y la carne tiene que estar absolutamente cocida, no tener ni un solo hilito de sangre, porque se confunde. Claro, estos reactivos son altamente sensibles, pero no son específicos. Claro. Entonces acá se pone en juego la especificidad y la sensibilidad. Claro. Son altamente sensibles. De todos los reactivos que están dando vuelta, por ejemplo, el que hablan del luminol, es el luminol, famoso luminol. El famoso luminol, digo que es el corticoides de la criminalística, porque cualquier cosa es luminol. No puedo aplicar al luminol cuando hay una mancha de sangre. El luminol se aplica cuando no hay nada, cuando se lavó la mancha. Y para explicar un poco la necesidad de la sensibilidad, el luminol es sensible 1 en 5 millones. Que es quiere decir ultravioleta, esto? ¿no? No. 1 en 5 millones implica que es capaz de detectar una gota de sangre en 5 millones de gotas de agua. Eso implica decir que ahora vamos a hacer en la Universidad FASTA en Mar del Plata una prueba de determinar si esto es verdad, en cuanto a que una gota... Hacerlo de verdad. Claro, a ver si... Poner una gota en 5 millones de gotas. ¿Y cuántos son 5 millones de gotas? ¿Cuántos son? 250 litros de agua. Porque una gota de sangre, tiene un volumen de 50 microlitros. O sea, 1 mililitro son 20 gotas de sangre. Y si seguimos multiplicando, para decir 10 mililitros son 200 gotas y así, Claro. llego a 250 litros de agua. Qué fanático que es Olavarría. Escúcheme, si no es de sangre, ¿de qué es el rastro que se encuentra? ¿Qué es piel? No sé cómo es la mancha. ¿Es una mancha primero? Y ahora ya dudo Porque de todo. ADN. Dice, se encontró ADN, Puede pero... ser semen también, pero no hubo ataque, pero bueno, podría ser. No, estamos diciendo que primero era sangre. Si no es sangre, Yo no, estaba ya no es, contento. ya no es. Claro, Ya- yo estaba ya contento no es. diciendo, Claro. ¿cuánta sangre es? Ya no es. Ahora, si no Pero es, ¿qué? terminó diciendo que no estaba todavía aseverado si era sangre o no, que se creía que no era. O sea que tampoco... No, la fuente le dijo a él, no digas que es sangre. No digas que es sangre. Claro, no digas que es sangre, capaz que es sangre. Claro. Y tal vez saber qué cantidad de ADN. Ahora se da cuenta, nosotros los periodistas necesitamos certezas y ustedes son los campeones de la duda. Sí, No, de la duda porque no. ustedes trabajan de eso. Pero no es plantear una duda, sino ser responsables en lo que uno está Claro, haciendo. por eso le digo. Si no es muy fácil. Claro. A ver, da positivo, tanto, hago un cuadro de doble entrada. 4 hogas, esto positivo. Es que uno esto- tiene esa idea del trabajo de las pericias como en la serie. En la serie dice ta, y lo meten en Acordate las preso el tipo. Sí. combinaciones. A nosotros nos llega un expediente y de ese expediente pueden salir infinitas derivaciones. O sea que hay que tomar todas las puntas y hay que ser muy minucioso cuando uno toma un expediente. Bueno, está bien, ahora viene la pregunta. Si no es sangre, ¿qué es? Bueno, será un próximo capítulo, porque... Y sí, bueno, tendrán que determinar qué es. Bueno, Pero ellos- ¿qué a ver, podría ser? Pero a ver, ellos no- tienen el no ADN, importa con lo cual qué no es. importa lo que sea. Claro, no nos interesa. Sea sangre o otra cosa, tenemos ADN. ¿Pero qué puede decir? Piel. No. ¿De dónde se puede extraer otra muestra? Pero... Saliva, si hubiera Sí, quedado saliva. Es Algún importante la muestra. cabello, pero no hablan de una mancha o de algo por el estilo. Yo interpreté que era como que se había limpiado las manos. Claro. No, eso es lo que se había dicho, ¿no? Pero bueno, cambió la Ahora cambió la, información, cambió la pero historia en ahora. media hora. No se limpió la mano nada. Claro, ahora me pregunto yo, ¿a estos dos chicos que liberaron recién le tomaron también muestras de No, pero estaban ADN? presos por otra cosa. Bueno, pero liberaron unos nuevos.
que habían indagado. Al que liberaron es al padre del chico que encontró el cadáver, el artesano, que tenía 70 plantas de marihuana, pero resulta que en Uruguay la marihuana es legal, lo único que no tenía era el registro para tenerla plantada. Claro. Como contravencionales. Exacto, contravencional, sí señor. Con referencia a eso es cierto que la marihuana en algunos casos no me parece correcto, pero en algunos casos de personas que tienen cáncer, para relativizar los efectos de la quimioterapia, pueden fumar marihuana porque dice que se sienten mejor. Bueno, pero no tenía nada que ver con esto, el hombre estaba detenido, el único vínculo era que su hijo fue el que encontró el cadáver, pero dicen que él Sí. justificó, a lo mejor él los tenía en realidad por eso a las plantas, porque él justificó debidamente por qué las tenía. A lo mejor es una persona que estaba bajo el tratamiento de quimioterapia y le fumaba marihuana por ese motivo. No viene el caso de todas maneras, No, era una no, referencia, porque el hombre, bueno, no tuvo un papel principal, pero sí un papel secundario. Su hijo es el que encuentra el cadáver. Seguro. Ahora se está hablando de un menor de 14 años que conocía a Lola de la Noche de los Tambores, lo dijo el periodista Sebastián Cabrera, no lo decimos nosotros, información que ya está en el juzgado, y que este chico tendría una amistad, entiéndase la amistad como se vive en el mundo adolescente. Una amistad se puede tener a la adolescencia o en la adolescencia con alguien que conociste hace 24 horas, y que aparentemente Lola había conocido a este chico de 14 años, lo que no quiere decir absolutamente nada en esta causa donde ya pasó de todo, ¿sí? De hecho, hoy mismo estábamos hablando de manchas de sangre con restos de ADN en un pareo que ahora dicen no es sangre, que es ADN nada más. Entonces nos estamos preguntando con el licenciado Luis Alberto Lavarría, si no es sangre, ¿de dónde se puede extraer ADN? Saliva, me decían recién. Puede ser saliva. Piel. Todo puede ser, todo va pelo, a tener, ¿qué puede ser? todo puede tener, pero no sé si pelo, para hablar de ADN en pelo necesitamos el bulbo. Claro. Porque si yo tengo un pelo, existe un trabajo muy importante. Quien estudió el pelo era un hindú, un tal Prasad, que enfermedades del pelo se dedicó a estudiar todo lo que es pelo. Y a través del pelo da mucha información. Ahora, el pelo es digamos, como un tarro de basura. Todo va a ir a parar al pelo, hasta toxicológicamente, hasta se puede demostrar si la persona es cocaína, marihuana, si o es drogadicto o cualquier otra ingesta de lo que sea, o por ejemplo, si es, no ha pasado, no hace mucho, un caso donde se demostró a través del pelo que era alcohólica la persona. O sea, se fijaba a través del pelo y hay un montón de elementos para hacer en lo que es el detalle, encontrar en el lugar del hecho. Pero voy a tener que tener, para hacer ADN, bulbo. Si no tengo bulbo, sonamos. O el pelo fue cortado, arrancado, caído, naturalmente puedo encontrar un pelo. Ahora, eso no me vincula a mí. Nosotros teníamos cierta esperanza en el marco en el que se proponían las cosas, porque presuntamente había ADN para cotejar, que es cierto, hay ADN para cotejar, pero obviamente la espectacularidad del título no se condice tanto con la realidad, porque una cosa es encontrar sangre, que uno pudo haberse provocado una herida en el momento de un ataque que queda en un pareo, lo que lo ubica indubitablemente en la escena del crimen, con un ADN que puede ser de la amiga que le prestó el pareo en Buenos Aires, de la madre que usó el pareo el año pasado, de la amiga que lo usó también, puede ser otra cosa completamente distinta. Sinceramente, esto baja obviamente la expectativa un montón, aunque no se descarta que ese ADN coincida con alguno de los 10 detenidos y tendrá que dar explicaciones. Pero fíjese que lo que le contábamos hace media hora ya cambió, esta es la dinámica de la noticia. Sí, inclusive el ADN del chico que se supone que estuvo a la noche con ella en la noche de los tambores, podría haber estado ella con el pareo y el chico haberlo tocado, haberla abrazado, y también puede haber sido así, no haber estado en la escena del crimen y no tener nada que ver. Sí, esto Siempre cambia. la abogada defensora acá, ¿no? Esto cambia todo y al mismo tiempo no cambia nada. La investigación, dijimos, provocó muchas noticias en las últimas horas, noticias que no les pudimos dar en el momento adecuado por razones obvias. En Argentina todos los titulares abarcan lo que pasó con el doctor Alberto Nisman, y obviamente es la noticia más importante en nuestro país, pero no queríamos dejar de dar estas novedades que se produjeron en el intento de esclarecimiento del homicidio de Lola Chomnales en Uruguay, ocurrido en Balizas, insistimos, usted lo sabe perfectamente, pero le recordamos la fecha, el 28 de diciembre del año 2014, 24 horas después de haber llegado a ese balneario uruguayo con la familia de su madrina, la familia ensamblada de su madrina. Esta causa dio muchísimas sorpresas, parecía dar giros espectaculares. Hoy mismo vivimos uno de esos giros espectaculares que terminó siendo un giro no tan espectacular como pasó absolutamente todos los días. Desde la detención
del marido de la madrina, pasando por Conejo, que había hablado por este canal, hasta la llegada a los tribunales por tenencia de marihuana del padre del chico que encontró el cadáver, más el hallazgo del ADN, primero en la toalla y en el pareo, ahora solamente en el pareo, que no era sangre. Bueno, pasa. Nosotros se los contamos, a estos datos se los pasamos tal cual los recibimos y después en la contraposición de esos datos nos llevan a otro lugar que es prácticamente siempre el mismo, el punto de partida. Lamentamos que sea así, pero es lo que está pasando y se lo contamos en tiempo real.